Si en un lugar a que la gente vaya, que la población vaya creciendo con educación, con trabajo, con ciertos beneficios, pero en otra parte del mundo que no se le estaba dando, y votaron en contra de eso, porque no conocieron. Los medios son cómplices de eso. Bueno, por eso yo entiendo que es mucho más abarcativo, pero realmente la historia mal contada es lo que estamos pagando un costo ahora también. Tenés también historiadores como Florio y Belsunce que son súper conservadores. O sea, muy amplio. Que son profesores lo conocerán a Florio y Belsunce. Yo creo que a partir del siglo XX tenemos un problema endémico. O un Felipe Pinker, para el otro lado. Sí, Felipe Pinker. O sea, lo que pasa es que lo que decía Arturo Jauretche, la clase media con aspiración es algo más. Lo peor es que cuando uno no se reconoce o se olvida de que pudo ir a la facultad siendo el padre obrero, entonces se piensa que a lo mejor defendiendo determinadas posturas políticas asciende socialmente, y no asciende socialmente, no se dan cuenta que para la clase dominante es lo mismo, el que barre, el profesional, el comerciante, es exactamente lo mismo. Si uno no es una parte endogámica del club de ellos, que van al mismo colegio, a los mismos lugares, a los mismos... O sea, nos consideran lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo un profesor, da lo mismo, como dice, estamos camaradas, da lo mismo que Yacula, gran profesor. Eso piensan ellos. Lo tienen claro, no les importa, directamente no les interesa otra cosa, no ven otra cosa. Además la escuela que... Perdón. Para poner un poquito de orden. Orden y progreso, claro, no hacemos un recorrido hasta llegar a Irigoyen, digamos, como para completar lo que dejó pendiente. Así ya cuando volvemos dentro de 2 miércoles, si Horacio está recuperado, ya y de paso le ponemos un poquito de historia y un orden para no entrar en un debate, porque ya veo que vamos a terminar tirando las sillas y todas las cosas que no. Bueno, pero vamos a quemar el A ver, la idea era que un poco participemos todos, pero está bueno también darle un marco y poder llegar hasta un punto. Después, si quieren, volvemos a hacer algunas preguntas, todo, pero ¿te parece, sí, José María? Pero antes de cerrar, quiero señalar 2 cosas. Una es que recogimos la crítica en el centro de estudios que hizo Marrese de que no solamente hay que hacer historia, sino que hay que hacer discusiones políticas sobre temas de actualidad. Si bien yo creo que acá las estamos haciendo, pero estamos preparando unos cursos específicamente de discusiones políticas, para tratar de entender un poco más el momento actual. Y la otra cosa que quiero señalar es que este señor que está permanentemente filmando nos tiene que informar cómo pueden entrar a ver todo esto en YouTube. Sí, bueno, es sencillo. En YouTube, Cinear TV, Robelli está encabezado porque el discurso era de él, y entran directamente. Y si no, los que quieren, los podemos reenviar a través del link. ¿Cómo es Cinear TV. ¿Cómo es para poder? Cinear TV. ¿Cómo? Cinear TV. Cinear TV. Sí, todo junto, Cinear TV. Che, no va así de esto, ¿no? Si querés lo podemos poner Vamos a cambiar el precio. Sí, claro. Te tienen controlado. Muy revolucionario lo que dice usted. Obvio que está. Quiero agregar una cosa más, que en realidad hay una simultaneidad entre una grabación y otra que estuvimos de alguna manera levantando porque tenemos un canal de YouTube de la cámara. Así que si de repente podemos enriquecer la información obtenida a través de la filmación, creo que podemos linkear a través de la cámara cómo poder ver uno y otro material, que me parece que está bueno. Sí, claro. Así que también podemos hacer ese tipo de información. Bueno, salvo mejor opinión de ustedes, hoy terminaríamos acá y esperaremos que el miércoles próximo nos podamos encontrar con Horacio y abordar el tema del radicalismo. Este miércoles no lo otro. 2 miércoles. 2 miércoles. El radicalismo nos falta parte de Alén también. De la Unión Cívica, la parte de Alén también. Que no lo quería al sobrino, no lo quería. Creo que había quedado de la Revolución del Parque y tenemos que tocar de ahí, de la Revolución del Parque a 1816, que es la asunción de Irigoyen. ¿Vas a hacer un comentario? Sí, bueno, uno sobre el tema de la educación, ¿no? De la escuela. Generalmente la escuela ha sido uno de los elementos, ahora como están las redes creo que ha perdido el peso que tenía, uno de los elementos
para que la estructura de un Estado se afiance. Es decir, ninguna, a veces cuando Milei dicen, o la gente de la ultraderecha dice la escuela que le llena la cabeza a la gente, que es socialista, es mentira, porque si no los jóvenes no hubieran votado a Milei. Entonces, esto primero es mentira. Y en segundo lugar, la escuela está preparada para esto, para que la sociedad se reproduzca en esas condiciones, porque ninguna sociedad va a tener en su estructura una institución que sea revolucionaria, o sea, que vaya en contra de la estructura de esa sociedad, por lógica. Cuando ustedes habrán estudiado el cabildo, en la época que se estudiaban los libros decía cabildo abierto, había cabildo ordinario, ¿no? En la época de la colonia, cabildo abierto y cabildo abierto revolucionario, decía. Yo siempre lo negué, es decir, cabildo ordinario y cabildo abierto, son los dos. Ese cabildo abierto fue el que posibilitó que se hiciera una asamblea como la del 22 de mayo, que además para hacerla, French y Beruti, armados afuera, evidentemente evitaron que muchos de los españoles que entraran, y se ganó la asamblea en esas condiciones. Es decir, los muchachos sabían algo. Entonces, evidentemente, cuando se hacen análisis de estas instituciones, ninguna, ¿por qué no hay cabildo abierto revolucionario como entidad propia? Fue usado, pero no como entidad propia porque ninguna sociedad, vuelvo a repetirlo, tiene en su estructura una institución que vaya a romper la estructura de esa sociedad, en absoluto. Y la escuela es uno de los elementos formadores que ayudó también a todo esto. Y alguien dijo la historia fue mal enseñada. Yo siempre nos digo, pegan a nosotros, sí, tienen razón, no, pero no, ya está, ¿eh? Tienen razón, pero hay una cuestión que es la siguiente. Uno tiene, yo por ejemplo, como profesor de historia digo que fui malo, porque cuando me encuentro con un exalumno en general, me dice, ¿se acuerda, profe, aquel chiste? Y me cuenta un chiste y no me dice que dije de Menem, ni que dije de Cavallo, ni que decía... Hoy tuve la suerte que un exalumno de hace 60 años, no sé, 50 y pico de años, yo tengo 86, así que ya tengo. Un exalumno del Instituto Lomas, también alumno, un exalumno del Instituto Lomas del turno noche, de la época gloriosa del Instituto Lomas, cuando teníamos la casa vieja y íbamos, vive en Italia hace muchos años. Y hoy me recordó que yo había entrado a un curso cuando recién me estaba recibiendo y fui a dar una clase, pues yo trabajaba ya de preceptor a la noche, fui a dar una clase, que yo ni me acordaba, y dice, y yo me acuerdo cuando vos empezaste a hacer un análisis político de la situación, y dice, pero sin partidismo, ¿no? Que era un análisis, cosa que siempre me cuidé porque era una cuestión de respeto al otro. ¿No? Cada uno, pero sí política. Cuando alguien dice la educación no tiene que ser política, es lo primero que tiene que ser político. Fíjense que cada una de los golpes de Estado que dieron, Onganía, la noche de los bastones largos, se fueron la mayoría de los científicos más importantes de la Argentina a trabajar en Estados Unidos cobrando 3 o 10 mil dólares por mes, cuando de aquí se los echó. ¿Qué lugar se atacaba? Los lugares donde estaba, ¿verdad?, el núcleo del pensamiento científico e intelectual más importante. Pero lo que sí hice siempre en mi vida, y lo seguiré haciendo, lo hice hace poco que di clases por Zoom para las cárceles de la provincia de Buenos Aires, gratuitamente, aclaro, porque no me pagaron nada. Resulta que cuando voy a un curso, estoy haciendo política. Y para mí la escuela siempre fue un lugar de hacer política, y además tenemos todo el derecho de hacer política, porque ellos hacen política, no mienten.
Cuando ellos nos enseñaron historia y plantaron la historia liberal en todos lados, y yo estudié en el instituto en el Joaquín B. González, el mejor instituto teóricamente del país, y en el año 68 me recibí, en el Joaquín B. González verdaderamente era un desastre, todos liberales, Levene, no se veía otra cosa. Cada uno de nosotros se fue formando, me imagino que el compañero por allí hizo lo mismo, a lo mejor tuvo más suerte, se fue formando en función de lo que uno fue después analizando y compenetrándose y buscando bibliografía y utilizando con los alumnos bibliografía que nadie utilizaba. ¿Por qué? Porque el aula tiene que ser un lugar político por excelencia. Esto hay que meterse en la cabeza, porque la mayoría de los docentes, no puedo decir porcentaje, pero el porcentaje es muy importante, sectores de clase media en general, cuando fue lo de Menem, votaban a Menem, no lo decían porque Menem era un negro. Ahora lo dicen, y ahora pues votaron a Milei. Entonces, la escuela tiene que ser un lugar de lucha política fundamental. Para abonar esta cuestión, en el siglo XIX, cuando se difunde la escuela pública, se difunde en forma conjunta con el servicio militar. ¿Para qué es el servicio militar? ¿En aquel momento? Para servir a la patria. La escuela lo mismo. Es decir, es una herramienta política de consolidación del Estado, de las instituciones, de defender determinados criterios. Estamos hablando de una época en Europa, fines del siglo XIX, donde lo que se estaban amontonando son rencillas para llegar más adelante a la Primera Guerra Mundial. Incluso la escuela tiene un modelo que repite el patriarcado, típico del poder, Sí, ¿no? Bueno, la escuela, si uno ve la escuela normal de Banfield, lo que era, no es más, la escuela normal de Banfield, las aulas tienen la tarima, las aulas tienen la tarima, donde está el escritorio y la silla del profesor. Como el Poder Judicial. Ahí Entonces, el tipo está arriba. Eso de la tarima no es, digamos, algo insignificante. Eso tiene un significado preciso. ¿Quién es el docente? ¿Quién es el alumno? ¿Quién sabe? ¿Y quién aprende? El diseño del aula, sí, el formato del aula. Por eso